Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Los Tiempos Digital. Nos da mucho placer tenerlos de nueva cuenta todas las semanas. Todos los miércoles estamos con un nuevo tema, prácticamente pues un poco desde el punto de vista coyuntural, el tema de la cultura, el tema de la literatura. Estamos en todas nuestras plataformas, estamos en YouTube, en Spotify, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, pero también active la campanita para que le anuncie de un episodio nuevo. Pues muchísimas gracias, nos da mucho placer que estén semana tras semana con nosotros. No se olviden, por favor, suscribirse, pero también comentar a lo largo de estos 45 minutitos o 40 minutos de podcast. Estamos en nuestra edición número 74 ya, pues un trabajo relativamente corto, pero sin embargo también sustancioso desde el punto de vista de nuestros invitados. Para hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a dialogar de muchos temas, pero también vamos a hablar de canto lírico, vamos a hablar de trayectoria, de esfuerzo, vamos a hablar de una serie de aspectos que ha venido haciendo nuestra invitada a lo largo de los últimos años, sobre todo desde el punto de vista del canto lírico y obviamente también pues otros trabajos importantes. Estamos con la presencia de Giancarla Tisera. Vamos a hablar de temas importantes. Nos da mucho placer y obviamente estamos muy felices de tenerla acá en este podcast. Giancarla, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos. Bienvenida. Lindo, hermoso emprendimiento. No pensé que Los Tiempos tenía un podcast, me acabo de enterar y me parece excelente que sigan con la moda, ¿no? Y con lo que es la información moderna, que es muy importante. Uh-huh. ¿Qué te parece el formato de podcast? Bueno, de hecho yo tengo uno. Sí, yo tengo uno, se llama Lengua Desnuda. Me gusta mucho porque he visto que en las entrevistas, digamos, normales, no hay una conversación y pienso que el público, cuando puede observar y escuchar una conversación, profundiza más en la persona, en el entrevistador, en el concepto, en lo que es la fuente de la información. Y creo que eso se ha muerto mucho, ¿no? Hay mucho monopoly, ¿no? Como se dice, monopolio sobre los medios de información. Y llegar al fondo de un artista, de una persona, de una disciplina, hacerlo por medio de una conversación así es muy hermoso, ¿no? Entonces pienso que es más genuino que otros. Claro, y obviamente al margen, digamos, de estos tiempos casi tecnológicos y virtuales, el estar ahí face to face es interesante, ¿no? Es decir, poder dialogar, el poder, digamos, escudriñar otros aspectos. Sí, y sin preocuparte de que tiene que ser en 5 minutos. Claro, ¿no? O sea, podemos charlar de tu familia, de mi vida, entonces la gente profundiza. Me encanta a mí el podcast. Uh-huh. Entonces, para mí es muy refrescante saber que Los Tiempos ha emprendido en eso. Pues muchas gracias y obviamente también felicidades por el podcast que tú llevas adelante. Para los que nos están viendo y obviamente pues para las personas que quieren saber un poco más de Giancarla, Giancarla es yo diría un poco la banderada de la música lírica en nuestro país. Ha hecho unos trabajos importantes, sigue haciendo en territorio nacional, pero sobre todo en territorio estadounidense. Radica en los Estados Unidos, en Nueva York, pero vamos a hablar de estos otros temas también que son importantes. A ver, Giancarla, ¿cómo empieza este tema? He estado leyendo un poco sobre tu trayectoria y realmente es bastante interesante esa trayectoria un poco artística, pero pues entre medio de todo eso ha habido algo importante, es decir, un trabajo, ¿no? ¿Cómo empieza? Dicen, ¿no ve? Que algunos artistas dicen que el arte te escoge, que tú no lo escoges. Yo creo que esa ha sido mi circunstancia. Desde muy niñita era una niña muy inquieta, muy rebelde, digamos, ¿no? Y estaba criándome con mis abuelos. Entró una vez un piano a la casa, empecé a joder con las teclas, digamos, ¿no? Como joder, ¿no? Jugar. Y según mi abuela dice que es lo único que me tenía poseída, ¿no? Como que todo el resto era un caos, siempre estaba peleando, rompiendo cosas, jugando. Y la verdad es que la música entró y no sé, como que me conecté a algo más grande, ¿no? Y nunca tuve una duda de que iba a ser músico. O sea, pensé en algún momento ser veterinaria, dedicarme al tenis. Mi familia toda es deportista.
Pero cuando entró la música en mi vida, creo que me decidí a eso y a mis 9 años entró el canto. Entonces, fue como cualquier historia de que tú descubres algo que te llena, ¿no? Que te da un propósito. Yo no pienso que es ni más ni menos grande que otras personas. No sé, ¿tú has crecido acá? Sí. Pero eres de Cochabamba Sí. y has estudiado aquí y todo. Exacto. No sé si vos tienes la experiencia de que algún maestro o maestra te ha cambiado la vida. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, siempre ocurre eso. Siempre. ¿Estudiaste? Pero también las circunstancias, ¿no? A ver. Bueno, no sé, por ejemplo, el hecho de... Bueno, tú has emigrado a los Estados Unidos chiquita. Prácticamente una niña, 8 ¿no? años, sí. Yo en su momento también me fui a los Estados Unidos por una razón bastante azarosa, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, estando en Estados Unidos tuvimos la oportunidad de hacer periodismo también, pero otro tipo de periodismo, más periodismo de combativo y además de servicio, ¿no? Es decir, al servicio de la comunidad, de los inmigrantes, etc. Entonces, eso también fue bastante interesante. En tu caso, por ejemplo, ¿en qué momento tú descubres el hecho de que tienes que ser cantante lírica, por ejemplo? O sea, el arte lo descubres, pero Exacto, ¿en qué momento tú? Cuando empecé a cantar, o sea, yo estaba estudiando piano de muy niña. De hecho, empecé a estudiar piano. Yo creo que mi abuela pensó que iba a ser una herramienta para hacerme una dama. Ah, caramba. había una relación ahí, ¿no? Es decir, sí, o sea, va a ser delicadita. piano, delicadita, y va a ser una dama. Y no, pues más bien fue al revés. Yo creo que la música, si yo nací rebelde, me hizo más rebelde, me abrió las puertas a tener una independencia de pensamiento, de futuro, de visión. Y se dio cuenta muy rápido mi abuelita que en realidad la música no era... me equivoqué una vez más. Sí, porque pues mi rebeldía ha continuado hasta el día de hoy. No tiene que ser agresiva, ¿no? Pero hay una forma de pensar que yo nunca he pensado como los demás. No es que lo quiera así, es simplemente como soy. Si me gusta el pescado, ¿a vos te gusta el pescado? ¿Comer? Sí. A mí no, yo odio. Entonces todo el mundo ha tratado de convencerme de que el pescado es delicioso y no me gusta. O sea, he probado pescados increíbles en todas partes del mundo y no me gusta. Entonces lo mismo fue, es como que mi rebeldía era una parte seminal de mi existencia, ¿no? Y también es importante, como periodista, tú sabes, el periodista que realmente es, digamos, relevante, es uno que cuenta una historia de otra perspectiva. ¿No? Es el claro, que claro. se adentra en la comunidad, en un conflicto, en un país, de una forma que la gente puede relacionarse sin tener que ser convencida por los medios convencionales, ¿no? Entonces la música es lo mismo. Yo no creo que el artista es un músico, digamos, el artista es una persona que debe ir con la corriente. El artista es el que cuestiona. Somos como periodistas del sonido, ¿no? Claro. Tienes que cuestionar, tienes que poder contar una historia. Entonces ella pensó, bueno, voy a introducirla al piano y tiene talento musical y de ahí va a ser una dama, y no, pues fue totalmente al revés. Pero la verdad es que a pesar de que me amaba el piano, pensaba también en ser periodista, antropóloga, veterinaria. Me encantaban muchas cosas de niña, pero a mis 9 años, cuando fui a vivir con mi mamá primero a Los Ángeles, es cuando descubrí el canto. No yo, mis profesores en el colegito, ¿no? Estaba en un colegio público. Y le dijeron a mi madre, esta chica está en el coro, canta muy bien, tiene un talento muy grande, debería tratar de pagarle clases privadas, ¿no? Mi mamá era inmigrante, sola. Y ahí es cuando yo cantaba, sentía que tiene una relevancia diferente, ¿no? Y como que no quería hacer otra cosa. Entonces me dediqué mucho, dejé el piano, dejé todo, me dediqué a eso. Y ahí es cuando comenzó esta pasión. Pero te mentiría si te digo que fue la única pasión. He tenido muchas pasiones. Lo que pasa es que el canto, como cualquier disciplina intensa, requiere mucho de ti, ¿no? Y si bien amo cocinar, amo la antropología, adoro el periodismo. Adoro contar historias, adoro la antropología, adoro la genética. O sea, hay muchas cosas que me gustan del mundo, pero mi carrera ha demandado mucho de mí. Entonces, recién ahora, tengo 43 años, estoy, ya que mi carrera está más estable y tengo más tiempo para dedicar a otras cosas, estoy indagando en otros campos. Pero en todo caso, siempre se ha dicho, ¿no?, que el arte
siempre tiene que ser alternativo, pero también alterativo, ¿no? Es decir, me encanta eso. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, en su momento lo dijo Borges, ¿no? Que el arte es alternativo, pero también alterativo, digamos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, tiene que moverte algo, tiene que alterar, una especie de subversión, ¿tú entiendes? ¿Sabes? Sí, me encanta eso. Y en realidad pienso, regresando a la pregunta que me hiciste también y integrando lo que me estás diciendo, creo que la suerte, la bendición que yo he tenido, a pesar de todos los obstáculos que me rodeaban, y quiero saber mucho más del trabajo que has hecho con los inmigrantes y el periodismo, porque para mí eso es muy relevante. Aparte de lo que me rodeaba, creo que yo tenía un llamado, ¿no? Un don, ¿no? Y sí, a veces no había, digamos, las circunstancias, porque es difícil estudiar todo esto, pero creo que el hecho de que yo he podido seguir un don, he podido seguir un llamado, es algo que me ha bendecido, porque tú sabes lo difícil que es ser un artista, ¿no? Sí, sí. El periodismo también es re difícil. Claro, es extremadamente difícil. Y si tú no tienes un don que todos los días te suspira en el oído y te dice, esto es para ti, seguí adelante, no te des por vencido o por vencido, es muy difícil. Y también viviendo allá, digamos, o aquí, en cualquier lugar en el mundo, te pregunté de los maestros que te han cambiado la vida, porque el maestro para mí es el más grande profesional de una sociedad, porque el maestro, hasta más que los padres, porque los padres están contigo 3-4 horas al día, el maestro está contigo 8, 10. Claro. Y esta cuestión del don es muy importante, porque pienso que el sistema no permite que los que tenemos un don a veces lo sigamos. Yo no sé cómo si tu circunstancia parece que este es tu don, porque el hecho de que estés liderando este podcast ya es algo muy diferente. Yo no conozco otro periódico en Bolivia que tenga un podcast, no sé, quizás soy ignorante, ¿no? En Estados Unidos es muy normal, pero hay como una subversión, una alteración, regresando a lo de Borges, ¿no? Exacto. Hay como un emprendimiento que, bueno, hablas con la gente que está en líder, dices, no, tenemos que hacer un podcast, luchas por algo nuevo, ¿no? Y eso es un don. Y es lo mismo con los maestros, es lo mismo con los doctores. Por eso hay tantos pésimos doctores, hay tantos pésimos maestros, porque quizás no tienen el don. Claro, ¿no? Exacto. Ahora, yo le pondría un título a lo que acabas de decir. Es decir, ¿cómo hacer arte en Bolivia y no morir en el intento? Pues, más o menos. Es decir, sabemos que las circunstancias no son nada halagüeñas. Hay una serie... En realidad, es un tema, yo diría, casi general y de políticas nacionales que van en contra del arte. No conozco mucho, excepto, digamos, algunos países de Europa o escandinavos, que le den una prioridad, pero realmente relevante a la cultura, al arte, un estímulo impresionante. Entre otras cosas, Estados Unidos también hace eso, ¿no? Pero menos que Europa, tienes toda la razón. Exacto. Sí. Pero en nuestro medio, la situación ya cambia. Y aquí viene mi pregunta. Has emigrado a los Estados Unidos, niña, digamos, te has terminado de formar indudablemente. ¿Cómo ha sido esta relación, primero, de estar en un país que no es el tuyo, de descollar en un país que no es el tuyo, de recibir apoyo de un país que no es tuyo, de gente que seguramente te ha apoyado muchísimo, que no es tu gente de tu para país? nada, no. Y el otro lado de la medalla, que es, digamos, ser inmigrantes, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, no como una especie de diáspora. ¿Cómo has tenido que, como dicen los argentinos, bancártelas entre estos dos mundos? ¡Uta! Qué pregunta más profunda, qué linda. Creo que he sabido integrar lo que yo observo que es maravilloso en mi tierra, que es el trabajo. No solamente vengo de una línea de mujeres en mi familia, trabajadoras, orgullosas cochalas, con todo lo que la gente quiera decir de Bolivia, tercer mundo. O sea, orgullosas cochabambinas, orgullosas de la tierra, orgullosas de lo que venimos. Pero también gente que me ha enseñado y me ha inculcado que el trabajo es todo, ¿no? Que tampoco es todo, pero en la base está eso. Claro. Trabajas y vas a estar bien, ¿no? Segundo, creo que leía mucho de Guaguita.
por esta cuestión de ser inmigrante y no en la palabra positiva, ¿no? Porque ha sido difícil. Seguro, estar seguro en un que país donde no seguro sabes un idioma, donde, o sea, tu mamá, además yo no tenía padre, entonces, o sea, mi papá no estuvo, entonces mi madre estaba sola, bancándose, digamos, a 2 hijitos, solita, entonces, en colegios públicos, ¿no? Y después el talento es lo que me salvó y me metió a un colegio público, pero especializado en las artes. También entender que, y bueno, leía mucho, aprendía mucho, tenía mucha curiosidad, y creo que fue para solventar la soledad y el extrañar tanto a Bolivia, en la parte del colegio. Y después, en la ambición que tenía de llegar a ser alguien y de solventar el amor por este talento, le perdí miedo a todo. Creo que no tener la protección de un padre, estar en un país sola con mi madre, entender que todo era trabajo duro y poder unificar, fusionar mi experiencia como boliviana, venir aquí en mis vacaciones a veces y llorar de cualquier huevada, ¿no? Qué sé yo, en la universidad ha pasado eso, mi mamá, no sé qué, y después ir a un mercado, ir al Alto en La Paz, ver a nuestra gente luchar, a las personas que trabajan, ni siquiera tiene que ser en los mercados, en los negocios de las... Claro, exacto. La gente trabaja 12, 13 horas, sábados hasta las 3, 4, o sea, no hay imposible. Si no existe en Bolivia, se crea, ¿no? Y creo que eso es algo, una estampa de los latinoamericanos. Entonces decía, bueno, si mi gente puede, si una persona 30 años mayor que yo puede, con 5 hijos, menos posibilidades, que no ha podido salir, puede, entonces yo tengo que poder. Claro. Entonces claro. Creo que ha sido una combinación de todo eso. Y bueno, también la parte de conseguir apoyo de los de afuera. Yo me fui a Nueva York, ¿no? Primero estudié en Los Ángeles 10 años y después me fui a Nueva York. Y la belleza de Nueva York, como tú sabes, es que hay gente de todas partes del mundo, sí. Y les encanta la gente emprendedora, o sea, les encantan los proyectos nuevos, les encanta saber de un país místico, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a cruzar desde la ópera, porque yo llegué a Nueva York como cantante lírica, y hacer mis fusiones, y veían, ¿qué es este proyecto de la gente en Bolivia? Casi no hay gente boliviana, que a ver, escuchemos, y era como algo diferente, una propuesta diferente. Conseguí este apoyo, y nunca fue fingiendo, nunca fue mintiendo, nunca fue queriendo ser algo que no era. Yo no soy un artista de pop, ¿no? Yo no soy un artista de rap, yo no soy un artista de cumbia, que son increíbles géneros y los amo y los envidio. Que quede público esto, los envidio, porque tienen su espacio y su lugar en el mundo, ¿no? Yo no soy una de esas artistas que dice, ay, puta, el reggaetón es lo peor. No, el artista del reggaetón tiene su jalada, por eso está famoso, ¿no? Pero el hecho de que yo nunca pretendí ser algo que no era, si bien luché con varias cosas de mí misma y decía, ¿qué hago? ¿Lanzo otro disco así? O no estoy escribiendo música así, quizás debería escribir más así. Luchaba con eso, pero al final del día siempre trataba de escuchar a mi corazón, no solamente con la música, sino con el tipo de gente con la cual yo trabajaba. Pero, escuchándote hablar, hay otro elemento. A ver. Hay otro elemento que me parece fundamental. Y te confieso que, bueno, desde hace 2 días he estado viendo mucho material tuyo. Ay, Dios mío. Y hay un tema que es fundamental, te decía, y es tener una mente universal, ¿no? Es decir, no tener una mente sitiada, enclaustrada, tener una mente universal abierta a todo, ¿no? Es decir, ver las circunstancias sociales, políticas, culturales, pero con una amplitud brutal, de tal forma de que eso también es un alimento para la creación. Entonces, tus videos me dan esa impresión, me dan una impresión de una amplitud casi infinita, ¿no? Sin restricciones, sin cortapisas, sin fronteras, y eso le da otra dimensión inclusive al mismo boliviano. ¿Por qué? Bueno, no sé, hay una serie de temas fundamentales. El hecho de que, por ejemplo, tengamos una visión bastante limitada de las cosas, no tengamos esa amplitud, esa mente universal, etc. Pero, a ver, por ejemplo, cuando vi este video Señora Chichera, tenemos un grupo de amigos donde compartimos mucho jazz. A mí me fascina el jazz. No sabía. Yo he visto ese video y me he enloquecido, la verdad. Ay, te confieso, verdad, sí, de verdad. Gracias, Rudy, Porque, gracias. por varias razones. Primero, porque hay una fusión perfecta, ¿no?
de, digamos, un tema autóctono y lo que es el jazz. Y lo lírico. Claro, exacto. Que a mucha gente le choca, por si acaso. La parte por lírica eso le choca. Pero eso justamente a eso es a lo que apunto. Entonces, seguramente todo este trabajo de creación, de fusión, de apertura mental, de ser un open mind así, sin restricciones, te ha traído muchas cosas bastante positivas, pero también negativas. Cuéntanos estos dos temas. Sí, tengo el presentimiento que te ha pasado lo mismo. Porque no sé en tu ámbito, porque no estamos hablando mucho de vos, me encantaría saber, pero una persona solo puede entender esto si lo ha vivido. No creo que puedas observar algo y tener tantos detalles. No, pero el impacto ha sido, o sea, desde el primer momento en que he visto el video me pareció absolutamente positivo, ¿no? No, sí, claro, wow. Claro, ¿no? Pero te digo, el hecho de que entiendas la complejidad de lo que es ser aceptada y adorada por eso y también rechazada y criticada por eso claro, mismo. Por eso, es algo que quizás tú también has vivido. O sea, claro, te agradezco, es que si no fuera eso, no tuvieras la empatía y quizás la percepción, ¿no? Y por eso amo este tipo de formato, porque estamos hablando de esto y casi en ninguna entrevista se puede hablar de esto, ¿no? Y esto no es una entrevista. En Estados Unidos y en lo que hago, la recepción ha sido maravillosa. Perdón si no puedo hablar malas palabras. No, está bien. Por supuesto, está abierto. Pero era como que les estaba abriendo un nuevo mundo, ¿no? Por medio del jazz estaban experimentando lo que es el folclore boliviano y la ópera. En Nueva York hay varios músicos, por ejemplo, que los afroperuanos, los chilenos, los argentinos mezclan tango con jazz, no sé qué, landó, que es un género afroperuano, con jazz, no sé qué, y yo ahí meto mi folclore boliviano, mi jazz y mi ópera, ¿no? Y allá, increíble, se me abrieron muchas puertas, tuve mucho apoyo por el misticismo de Bolivia, por la rareza y no sé qué, pero aquí, si bien tengo un seguimiento muy grande de mi gente boliviana que me apoya en todo. No solamente en eso, en cualquier locura. Me lanzó a hacer salsa una época. Tengo un grupo de gente en todo Bolivia que, si bien, digamos, es pequeño comparado a una fama enorme, es un grupo que así como que no importa, ¿no? Pero también he tenido mucha crítica, particularmente de los puristas, ¿no? Y si vos vas, creo que has estado ahí, pero no sé si has visto, ¿no? Hay unos comentarios cuando recién lancé Señora Chichera, o sea, violentamente rechazada. Sí. Jodido, ¿no? Entonces, yo nunca los he sacado y no los voy a sacar porque también sí. Es parte, digamos, del desafío, ¿no? Claro, o sea, tú eres periodista, tú eres una persona pública, te van a llegar ataques, aunque seas neutro, porque eso es lo que un periodista hace, no es neutro. Pero aunque seas neutro, te van a atacar, eres una persona pública. Entonces, eso nunca me ha hecho no querer hacer lo que hago, ¿no? Deseo ser siempre leal a mi corazón me guía en todo lo que hago, ¿no? Y no es tanto para mí tener gente que me siga. Claro, es hermoso, maravilloso tener reconocimiento, que te amen, que te quieran, es hermoso, bello. No voy a mamar, no voy a mentir, ¿no? Pero creo que mi llamado es un poquito más complejo. Exacto. Quiero traerlo a este diálogo a Salman Rushdie un poco referente a lo que acabas de decir. Él decía, a ver, la gran diferencia entre la cultura occidental y la cultura, digamos, de esta parte del mundo es que la cultura occidental no tiene una carga cultural, digamos, pesada, ¿no? Es decir, es una sociedad que no necesariamente tiene que estar mirando atrás para seguir adelante. En cambio, la cultura oriental, decía él, un poco refiriéndose a su cultura, y obviamente yo la traigo a este contexto, nosotros tenemos una carga cultural que a veces se constituye en una carga extremadamente pesada. No sé si te ha sucedido eso, claro. ¿No? Es decir, siempre tenemos que estar mirando atrás o consultando atrás ese bagaje cultural que obviamente es riquísimo, indudablemente, pero llega un momento en el que se constituye en una especie de oráculo, ¿no? Para hacer algo tienes que consultar eso, si no quieres un poco caer en el tema del escrutinio de la gente, ¿no? En cambio, decía Rushdie, la cultura oriental siempre se va reciclando en el mejor sentido de la palabra, siempre se está transformando y siempre se está evolucionando. Es decir, miran adelante,
sin mirar atrás. En cambio, nuestras culturas, la oriental en este caso, la nuestra, siempre estamos un poco consultando a esa gran carga cultural, ¿no? Sí. Que a veces no nos deja avanzar. ¿Qué opinas sobre eso? Yo no estoy de acuerdo con que no miremos atrás. Lo que no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con que miremos atrás, no estoy de acuerdo con que sea malo. Lo que no estoy de acuerdo es que eso te obstruya o te cree obstáculos para crear algo nuevo. Es importante para mí, y una de las razones que yo amo ser boliviana, amo, no cambiaría ser boliviana por nada, y menos, o sea, yo creo mucho en que nosotros escogemos nuestra existencia. Si estamos, digamos, somos un alma volando en el espacio y decidimos venir y reencarnar, eso es lo que yo creo. Y yo de verdad creo que para esta vida he dicho, yo quiero nacer en Bolivia, yo quiero ser boliviana. O sea, no cambiaría mi identidad boliviana por nada. Perdón que te corte, pero eso yo pienso que se debe al hecho de que tienes un concepto absolutamente puro de lo que es ser boliviana. ¿no? Es decir, sin que se contaminen otros elementos, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, en el estricto concepto de ser boliviana y obviamente pues de llevar adelante todo lo que significa ese bagaje profundo de las raíces, de la cultura. Lo que es el origen de lo que somos como seres humanos en Bolivia, porque para mí Bolivia no es los gobiernos. Claro, ¿no? Exacto, estamos hablando de la correcto. O sea, ningún gobierno en ningún lugar, o sea, si yo voy a Estados Unidos y puedo rescatar algo, definitivamente no es la modernidad, aunque haya vivido en Nueva York 15 años. Lo que yo puedo rescatar de Estados Unidos es los momentos que yo he tenido conectada a otra cosa, a otro tipo de gente, a otros círculos sociales. Nueva York es maravilloso, no porque es de Estados Unidos. Nueva York es maravilloso. Porque es un crisol, ¿no? Porque somos tú y yo, exacto, los colombianos, los argentinos, correcto, la gente nativa del Asia, no correcto, sé qué cosas. Hay gente de todas partes del mundo llevando sus culturas en una sola cuadra. Tú escuchas diferentes dialectos del África, quechua, escuchas, qué sé yo, gente de todas partes de Arabia Saudita, ¿no? Y son como 50 idiomas en una cuadra y tienes acceso a eso. Por eso para mí Nueva York es maravilloso. Regresando a tu pregunta, en estos 2 años que he estado más aquí en Bolivia que en Estados Unidos, he visto cosas de mi cultura que me han roto mi corazón. Cosas que yo he idealizado, te lo voy a admitir, he idealizado de la cultura de la gente, pero también todas las cosas que yo había idealizado de Bolivia, de los campos, del misticismo, de esta verdadera esencia que yo trato de plasmar en mi música, es mucho más real de lo que yo pensé. O sea, existe esa viejita, esa abuelita en un camino desierto hacia Torotoro o hacia La Paz o hacia Oruro, a donde tú quieras, que tú tienes un contacto con ese ser humano y te prometo que no es de este lugar, no es ni siquiera de este planeta. Y ese contacto con esas personas que todavía existen en un plano donde la materia no se define por un tiempo de principio a fin, sino por la cosmovisión circular andina, claro. ¿no? Donde estos 40 minutos ya no son 40 minutos, o sea, ya no definen el tiempo en la misma forma, tienen una forma diferente de ver el mundo. Es lo que me ha nutrido, es lo que me ha dado esperanza. Y no te digo que todos tenemos que funcionar así. Hay lugares y actitudes de la gente boliviana que para mí son lo más sublime del mundo, pero también hay cosas, como te he dicho, que me han roto el corazón, ¿no? Y aún así sigo proclamando orgullosamente que soy de aquí. Sigo observando que hay gente increíblemente talentosa. Esa gente en mi país es la razón por la cual yo he hecho un podcast, para que se vea el tipo de ser humano que existe en este lugar. Claro. Entonces, supongo que esa es mi respuesta, es como decirte, desde eso hago mi creación, desde eso me creo boliviana y eso es lo que trato de celebrar con mi música. Volviendo un poco al material que has estado haciendo, en video sobre todo, ¿cómo conceptualizas
la temática o las temáticas? ¿Tienes un equipo? ¿A ti se te ocurre hacer esto y dices, voy a hacer esto, aunque parezca loco, voy a combinar estas imágenes, estos paisajes, porque son paisajes impresionantes, un poco la visión, ¿no? Como te decía anteriormente, absolutamente infinita, sin restricciones, sí. Una libertad sobre todo. ¿Cómo conceptualizas tú, no el video, sino la temática misma? Gracias por tu pregunta. No me vas a creer, pero tengo como visiones. O sea, el último video que filmé, que fue tremendamente difícil, en el Salar de Uyuni, sí. El Lotus Love, sí. Habían justo lo que estabas hablando, eran los paros, habían paros en Uyuni. Era el octubre del 2019. Y yo había planeado 3 días con mi equipo de producción. Para ese video, hasta la ropa, yo la había pensado, soñado, como 7 meses. Y yo me acuerdo que en el tren en Nueva York, yo iba a hacer proyectos, y se me venía en la mente un vestido azul con una cola enorme. Y yo quería que sea, yo dije, pero ¿cómo voy a hacer esto? Va a ser carísimo, yo quiero que así, y quiero que ella esté corriendo en el salar y que se abrace. O sea, pensé todo eso. Entonces de ahí contacté a personas, yo estaba viviendo en Nueva York todavía, y empecé a hacer investigación a quienes podía contratar. Pausa, para darte un ejemplo, el grandioso artista que me hizo Señora Chichera, que es un hermano, él se llama David, ¿no? Y él, cuando me lo sugirieron, yo le conté mi concepto y me dijo, me encanta, pero él se especializaba en folclore. De hecho, toda su familia son como 10 hermanos y todos han crecido en Omereque, que es más allá de Totora. Sí. Todos hablan quechua parlantes, todo capísimos. Y él me dijo, me va a encantar hacer esto, y lo hizo básicamente, o sea, apoyando la visión, ¿no? Pero yo le dije, tengo esta visión, te quiero contar, quiero esto. Y él me dijo, yo quiero meter a una señora que de verdad haga chicha. Y le dije, pero es que yo no sé si va a haber el presupuesto, porque yo también pensaba pisando la tierra. Claro. Y él se enamoró, y él es así visionario, soñador, ¿no? Y consiguió a la señora el camino a Sacaba, y me dijo, quiero filmar la parte de la trompeta ahí en la montaña, ¿no? Pero es increíble porque es como que fui bendecida con un artista que tenía esas ganas y esa valentía, ¿no? De arriesgarse. Y hasta el día de hoy nos vemos en la calle y me tiro sobre él, lo abrazo y lo beso, y sus guaguitas me conocen. O sea, es maravilloso. Es una de las personas que más respeto como artista. Y de ahí, cuando ya decidí hacer Lotus Love, empecé a ver, que fueron como 3 o 4 años después, me había obsesionado con estas ideas. Y como te digo, venía en el tren en Nueva York, a veces estaba durmiendo y me venía la imagen de quería estos personajes del carnaval, las máscaras maravillosas, ¿no? Sí, y contacté a alguien aquí, y había sido el hermano de David, que también tenía otra forma de hacer videos. Entonces le dije la historia y me dijo, entonces vamos a hacer así, vamos a hacer la parte de la mina, no sé qué. Entonces también se emocionó. Yo no sé si viene, o sea, hay ideas que tengo que vienen en mis sueños, o vienen cuando estoy sentado o hablando con alguien. Hay otras ideas que vienen, me siento y las pienso, pero por lo general son cosas que no puedo evitar. Lo que sí tengo que trabajar, que ya lo hago como disciplina, ya no espero que la musa, no, dicha musa venga y me inspire para escribir una canción. Lo que ahora estoy haciendo, porque tengo varias grabaciones que estoy haciendo ahora que tengo que cumplir, es, aunque no tenga ganas, que muchas veces no tengo ganas, tienes que hacer. No quiero. Digamos, ahora después de esta charla tengo que ir y sentarme. Ahorita no tengo, hoy día no tengo musa en lo más mínimo. Me siento en mi escritorio con mi piano, con todo, y digo, bueno, si no llega la musa en 30 minutos, no llega, ¿no? Pero en eso es una disciplina. Para las ideas y las visiones, o sea, no es algo que puedo evitar, es como que algo que más bien me falta vida y me falta dinero para hacer todas las cosas que quiero hacer con las cosas que pienso. En todo caso, ahí se presentan 2 temas, ¿no? El tema subjetivo y el objetivo. Un poco el subjetivo sería lo que tú dices, este proceso, digamos, de figuraciones, de ideas, y obviamente el tema objetivo, plasmar todo eso objetivamente, y obviamente también los otros elementos, ¿no? Pero, a ver, ¿no te sucede que en este proceso de creación y dices, caramba, me gustaría hacer esto, lo otro, etcétera, 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 y plasmar, digamos, objetivamente todo esto, pero
necesito, digamos, un horizonte, necesito algo que me centralice, ¿no? en lo que yo verdaderamente quiero presentar. Y en ese tránsito, ¿eres una mujer arriesgada? Es decir, dices, bueno, yo tengo que decidir por mí misma, o tienes algunos elementos, digamos, casi cabalísticos donde vas consultando y dices, puedo hacer esto, lo otro, o sea, directamente tú dices, sí, quiero hacer esto y lo hago. Sí, y busco la forma, porque hace mucho tiempo me he dado cuenta que no puedo depender de que otras personas crean en mí o que me den el presupuesto. O sea, te voy a dar un ejemplo bien estúpido, pero creo que todos van a entender. No, de verdad, es bien estúpido. Vas a ver, esto es estúpido. O sea, por ejemplo, en Bolivia, en Latinoamérica, ¿no? Es como que tus amigas te llaman, o tus amigos. Voy a hablar de las mujeres, porque es así particularmente el mundo femenino. Te llaman tus amigas, vamos a salir a tal hora hoy día. Es viernes en la noche, te vamos a recoger a las 8 de la noche. Vamos a ir al club. Vamos a ir a comer y vamos a ir al club a bailar. Y te recogen a las 10 en vez de las 8, ¿no ve? Entonces tú te quedas 2 horas ahí esperando con tu maquillaje a que te recojan. Claro. Entonces dependes de ellas, ¿no? Y llegas al club y estás dependiendo de lo que ellas quieran. Desde muy niñita, yo era súper... autónoma. Odio, hasta el día de hoy, odio esperar que alguien me recoja. O sea, si no vas a llegar a las 8 menos 10, no llegues, no me recojas, prefiero ir sola a hacer mis cosas. O sea, me gusta yo tener autonomía. Y no me gusta esperar a que otros me ayuden, porque por lo general mi experiencia ha sido que, a no ser que tengas un montón de dinero que estás pagando a alguien, no van a venir a resolver tus problemas. Entonces, a veces, digamos, he sacrificado, no es sacrificado, pero en vez de esperar que alguien venga a hacer mis cosas por mí, o que me descubran, o que me den ideas, o que hagan lo que yo tengo que hacer, yo lo hago. Aunque no sea del nivel, digamos, de, no sé, la gente más famosa, yo lo hago. Porque no puedo esperar, no quiero esperar. Necesito decir algo y tengo que decirlo. Ahora, claro, después por esas producciones, viene gente que se interesa. Ay, qué linda tu producción, quiero hacerte algo perfecto. Está bien. Pero no voy a esperar a que tú vengas a ayudarme. Si yo tengo una visión, la voy a hacer. Ahora, esto... Perdón que ingrese a otros terrenos. No, para nada, lo que tú quieras. Esto se reproduce en, digamos, esta autonomía, esta, digamos, autosuficiencia en el mejor sentido de la palabra, se reproduce en otros elementos importantes de tu vida, en este caso en el amor. Sí, se reproduce. O sea, estoy aprendiendo a ser, digamos, a estar, como dicen los no sé, la gente iluminada de estos días, en lo moderno, los hippies, digamos. Estoy aprendiendo a estar en más mi lado femenino ahora, como en lo personal, ¿no? O sea, porque sinceramente creo, bueno, yo voy a hablar por mí. A mí me gusta un hombre que tenga dominio, que tenga liderazgo, que no me pregunte qué es lo que tenemos que hacer, que me diga, mira, hay tales opciones, escoge tú, pero estas son las opciones, ¿no ve? Claro. Y a veces creo que por ser tan cochala, matriarca de una familia de mujeres fuertes, y además yo como soy ya naturalmente, creo que le he cortado las alas a algunas parejas que he tenido que no sabían cómo liderarme, ¿no? Porque yo pienso que liderar no es dominar. Liderar es, estás bien, te protejo, estas son las opciones, te voy a acompañar, puedo proveer por ti, pero no es un dominio sobre mí, ¿no? Pero hay un momento en el que seguramente te sentirás vulnerable por varias razones y necesitas un poco, pues, acurrucarte siempre, o ser cobijada, ¿no? Siempre, todo el tiempo necesito eso. Lo que pasa es que recién ahora estoy aprendiendo a estar en ese lado de mi feminidad, ¿no? ¿Qué te ha causado ese cambio? ¿Por qué estás aprendiendo? Muchísima terapia. A ver. Hablemos de esa terapia, por favor. Muchísima terapia, muchísima conciencia. O sea, es decir, perdón que te corte. No. Es decir, tú estabas consciente de que necesitabas, digamos, un poco de terapia para un poco introducirte en ese otro mundo más... No estaba consciente. Lo que pasa es que yo estaba en autopiloto. O sea, yo manejaba mis proyectos desde un lugar de ambición, de comprobar que era valiosa. A veces era negligente con mi salud. Era más importante la disciplina que mi felicidad, ¿no? Entonces, muy aparte, muy en contraste con otras personas que quizás no tienen disciplina. Yo tenía extremada disciplina, nunca descansaba, ¿no? Entonces,
era eso y otras cosas que fueron sucediendo que me mostraron que yo necesitaba enfrentar ciertas cosas, ¿no? Sentirme insuficiente, ¿por qué tanta ambición? ¿Por qué sacrificas cosas que son importantes por lograr cosas en tu carrera? Y ahí me di cuenta que pues nada, o sea, también por mi falta de padre, por el hecho de no sentirme protegida por un hombre desde niña, ¿no? Muchas de nosotras, las mujeres que no tenemos padres, y que tenemos una pasión tremenda por la carrera acaba siendo nuestra forma de demostrar al mundo que valemos algo, ¿no? Entonces ser vulnerable es muy difícil. De hecho, yo no lloraba antes, o sea, me iba al cuarto, al baño, al closet y lloraba, pero frente a una persona no, me prefería morirme, ¿no? Y mostrar mi lado femenino. Claro, yo como mujer, te lo digo sinceramente, yo quiero que me abracen, quiero que me protejan. Yo a veces no quiero ser la líder, no quiero ser la persona que tenga que hacer todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, la parte emprendedora de artista también me hace tener eso. Entonces, en mis relaciones personales ahora he aprendido a decir, soy quien yo soy en mi carrera, digamos, qué sé yo, Juan, si es la persona con la que estoy saliendo, esta soy en mi carrera, pero en esta parte de nosotros, que yo soy la mujer, soy esta persona y deseo que me cuides, soy extremadamente frágil, extremadamente, no parezco, soy muy sensible, soy frágil, me duelen cosas que Seguro. Es que esa es una contraposición, ¿no? Hay una contraposición y una, digamos, un eterno debate entre lo que es, digamos, absolutamente fuerte y la parte más débil. Me da la impresión en la que tú estás en una etapa de profunda madurez, ¿no? No solamente como persona, sino también como artista. Es decir, te lo estás tomando las cosas con mucha más calma, con mucha más madurez, con mucha más perspectiva, obviamente, y siempre, seguramente, pues tomando en cuenta que tienes una gran responsabilidad, el hecho de que sea tu arte, digamos, y todo lo que tú has venido haciendo con toda la responsabilidad del mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, ya me he dado cuenta de que está bien disfrutar, o sea, no tengo, sinceramente, si a 50 personas les gusta mi música y a 300 no. No, yo creo que, a ver... O sea, la madurez viene, perdón que te interrumpa, la madurez viene en que entiendo para qué estoy hecha y no voy a gustarle a todo el mundo y tampoco dependo de gustarle a todo el mundo. O sea, yo no vivo arraigada a lo que yo gane o no gane de la música. La música es mi don. Gracias a Dios ahora tengo la posibilidad de no tener que depender de eso. O sea, y lo que yo deseo hacer es mi verdad, hacerla bien, hacerla con responsabilidad, con verdad. Una de mis frustraciones yo amo a los periodistas excelentes, pienso que el periodismo es el futuro de nuestro mundo, ¿no? Pienso que hay mucha irresponsabilidad, también pienso que hay muy pocos periodistas que se merecen así todo, que se arriesgan. Creo que en otra vida debió ser una frustrada periodista. Pienso que son los historiadores de nuestra sociedad los que cuentan nuestra historia. Pero también hay es la misma presión que ustedes viven, ¿no? De complacer al medio, complacer al público. Y a veces dices la verdad y el público te odia. O dices la verdad y eso es lo mismo es conmigo. Es como que ya no estoy tratando de complacer a nadie. En ese aspecto la madurez viene de ese lugar. Es como que tengo paz con eso, ¿no? Y si tampoco estoy tratando de ser famosa o de ser... o ganar millones con la música. Vivo, me levanto, hago mi música y soy feliz. Yo creo que más bien en esas cosas está el talento, ¿no? Es decir, el talento puro, no necesariamente en un afán. Es decir, es un poco como se dice, ¿qué es la felicidad? La felicidad no es un fin, no es una finalidad, ¿no? Es una circunstancia, es un momento, es un tiempo y un espacio la felicidad. No es una finalidad. Porque si fuese una finalidad estaríamos perdidos prácticamente, porque sería una obligación, una quimera, ¿no? Es un instante, es una búsqueda también. ¿Cómo vos, te puedo preguntar algo? Claro, por supuesto. ¿Cómo vos decidiste ser periodista? Yo creo que era un poco el tema, en mi casa, por ejemplo, en mi casa, mi padre
cuando era niño, adolescente, todos los días sintonizaba el informativo, así, pero sagradamente. A las 12 del mediodía teníamos que escuchar el informativo. Entonces, al principio, digamos, no me di mucha cuenta de que se tenía que estar bien informado, pero pasando el tiempo, paulatinamente, supe que en este mundo hay una serie de circunstancias que, si las ignoras, puede ser pasible a una serie de manipulaciones, ¿no? Es decir, si no estás consciente de las cosas que suceden de verdad, lamentablemente eres pasible a ser manipulado. Es verdad eso. Entonces eso creo que se fue transformando primero en una curiosidad, después en ¿Cuántos años tenías, digamos, de guaguita, digamos? Tenía como unos 9, 10 años, 11 años más o menos, ¿no? Y ya obviamente posteriormente tuve la oportunidad, como tú dices, una vez más ahí, unos profesores en el colegio donde... ¿Aquí en Cochabamba? Sí, en Cochabamba. Empezaron un poco a hacer el trabajo de descubrir, ¿no? Es decir, teníamos algunas entrevistas y bueno, una historia, pero en todo caso tú eres la invitada, tú eres la entrevistada. Es un podcast. Sí, quiero saber, no, pero quiero saber, la gente, o sea, a mí me interesa saber, es un podcast, es una charla. No, entonces yo creo que ese es un poco el tema, ¿no? O sea, ¿vieron tu capacidad de hablar con las personas? Sí. Y un poco en el colegio, por ejemplo, ¿no? Tenía un docente de literatura y obviamente nunca he sido bueno en matemáticas, por ejemplo. Nunca fui bueno, jamás. Pero en literatura... Sí, pero en literatura... Yo también. Era el asunto. Entonces, ahí desprende todo, ¿no? Y cuando salí bachiller, ingresé a la Católica, salí de la Católica, ahí se presentó una circunstancia bastante interesante que un poco como que le dio un giro, ¿no? A todo y aterricé en Virginia. ¿Y por qué te metiste al tema del periodismo con inmigrantes? Porque me apasiona. Me apasiona. Ese es el punto. Claro, porque imagínate tú y estar en un país que no es tuyo. Claro. Convivir con unas costumbres que no son tuyas. Y obviamente ver que tienes compatriotas que están más desubicados que vos, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista de la ciudad macro. Y dices, yo tengo que hacer algo, ¿no? Yo tengo que hacer algo. Entonces yo estoy en estas circunstancias y yo puedo ser, digamos, una especie de facilitador. Yo puedo cambiarle la vida mínimamente a esa persona. Sí. ¿No? Por ejemplo, una anécdota muy interesante es que mientras nosotros hacíamos el periódico, en una ocasión nos llamaron unas personas y nos dijeron, a ver, nos han detenido, la policía nos ha detenido y nos han pedido nuestros documentos. ¿Qué hacemos? Y yo le pregunté en ese momento a él, le dije, ¿qué es la policía o son de inmigración? Y él me dijo, no, es la policía. No puedes darle tu información porque la policía no está autorizada para pedirte tu estatus migratorio. Más bien tú les puedes meter un juicio por la vida. Exacto. Entonces no les digas nada, no les des ninguna información. Dicho y hecho. La policía dijo, no les vamos a dar informaciones sobre nuestro estatus migratorio, porque la policía no está autorizada a pedir. Y listo. De ese modo se salvaron, ¿no? Y al día siguiente aparecieron en el periódico y nos dieron las gracias. Entonces ese día yo supe que así... Pero también supe que así como esa gente estaba totalmente desubicada, había cientos de personas, compatriotas o lo que fuere, que estaban siendo timadas o engañadas por el simple hecho de ser inmigrantes o no tener, digamos, conocimiento del idioma o de las leyes, ¿no? No, hasta a mí, por ejemplo, a mí, aún ahora que yo he vivido tantos años, si un policía me pediría mis papeles migratorios, les daría. Porque es una autoridad, o sea, no tengo el conocimiento de decir, no, tú no tienes el derecho de pedirme mis papeles, o sea, no... Claro, pero hay que hacerlo. Y a pesar de que yo tengo ya soy ciudadana y todo, o sea, si un policía viene a mí ahorita en Estados Unidos y me dice, dame tus papeles, les daría.
porque no tengo ese conocimiento. Imagínate una persona que... Claro, por supuesto, claro, por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Entonces, eso es un poco hacer valer las leyes aquí o en la China o en Estados Unidos, ¿no? Es decir, primero que nada somos seres humanos y se tiene que respetar la condición de seres humanos. O sea, no solamente los derechos son derechos de ley, sino también son derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en Virginia, en toda el área metropolitana, Virginia, Washington y Maryland, ha sido sensacional. Sensacional. He estado casi 9 años, un poco más de 9 años. Sí. Un montón de tiempo. Sí, ha sido un trabajo pero yo tengo una serie pero no, pues en todo caso, tú eres la invitada. No, para nada. Bueno, no, nos estamos desviando, Giancarla, y eso es grave. Es que a mí me interesa ok. No, dale. Bueno, 2 preguntas más que me parecen importantes. La primera, para no abusar de tu buena voluntad, gracias por estar en podcast. ¿Qué vienes haciendo? ¿En qué vienes trabajando? Porque me da la impresión que has creado en Bolivia, no sé en Bolivia, pero en Cochabamba creo que sí, un círculo privilegiado de seguidores tuyos. Yo me incluyo en ellos desde que he visto ese video. Pero, ¿qué vienes trabajando? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué más nos vas a sorprender? Mira, yo vine a Bolivia a vivir, literalmente vendí todo lo que tenía en mi hogar allá, me deshice de todo en agosto del 2022. Uh-huh. Yo ya había estado pensando en irme de Estados Unidos, irme al Caribe, ¿no? Pero Bolivia me llamó. También quería venir a Bolivia, pero no sabía, bla, 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 iba y volvía. Finalmente decidí venir a Bolivia, vendí todas mis cosas, no sé qué, y vine con la idea de quedarme por siempre. Uh-huh. Y aquí me reencontré con la ópera, con lo lírico, que no había hecho en 10 años, porque dejé lo lírico en Nueva York y me dediqué a la fusión, que tú has visto, todo ese tipo de cosas. Sí. Y pensé, bueno, aquí me voy a quedar, me voy a tratar de comprar una tierrita ahí en Apote, arribita, me voy a quedar. Y he estado 2 años en Bolivia. Siempre que yo venía, antes de estos 2 años, yo viajaba mucho, porque había tenido el gran privilegio de conocer Europa, de conocer muchas partes del mundo por la música lírica, pero no conocía mi país tanto. Conocía el Chapare, Oruro, Potosí, La Paz, pero no conocía más profundamente, ¿no? Bolivia. Entonces regresé esta vez, no he parado de viajar, me reencontré con la ópera por los festivales de música clásica que se enteraron que estaba aquí, me han invitado a hacer un montón de cosas. De hecho, al principio era como, ya pues anímate a cantar soprano, yo no quiero, así canten, porque es otra disciplina, ¿no? Uh-huh. He disfrutado mucho de estar aquí y ahora, justo cuando me vine a Bolivia, empecé a trabajar con un grupo en Missouri, que es la parte como un poquito más, digamos, hogareña de Estados Unidos, con un super grupo de musicazos, y estoy trabajando mucho con ellos y creo que me voy a ir también una época a Austin, Texas. Pero no quiero, o sea, me da miedo decir eso porque la gente quiere definir, o estás en Bolivia o estás allá. Y creo que ahora estoy en un momento de mi vida donde ya no quiero decir, estoy viviendo en Nueva York o en Austin o en Bolivia. Quiero decir, voy a estar en Bolivia. Y mañana no sé. 4 meses para terminar el festival, para charlar con el Rudy, para irme al campo, para irme a Rurrenabaque, lo que fuese. Claro. ¿No? Viajar a Polo, lo que fuese, a los lugares que me faltan. Y hacer proyectos en Bolivia. Y 4 meses voy a estar en Austin. Y otros 4 meses voy a estar en Nueva York. O sea, no me da miedo decir estoy allá porque la gente inmediatamente dice ya no estoy en Bolivia. Claro. O si digo estoy en Estados Unidos o estoy en Bolivia, los Estados Unidos dicen no, ya está en Bolivia, ya no está aquí. Uh-huh. Entonces en ese momento tengo una grabación, varias grabaciones en septiembre, tengo un concierto grande allá, me voy a ir el 9 de septiembre. Voy a seguir trabajando con el Festival Vivace haciendo óperas aquí, tengo proyectos personales también, entonces eso es, o sea, estoy sacando un disco de música. No les quiero decir exactamente lo que es porque todavía no lo voy a sacar. Dilo, es malo decirlo. Dilo, Giancarlo. Pero dilo, por favor. Dilo. Hay una música que estoy grabando que no es nada de lo que la gente ha escuchado hasta ahora. Uh-huh. Es algo muy íntimo, muy vulnerable. Y lo he grabado en lugares muy naturales en Bolivia, viajando
en todo lugar, entonces bien, pero también tienes formación de danza contemporánea, perdón que te corte así tan abruptamente. Sí, no, pero me fascina. Danza de afro, me gusta mucho y incorporo mucho en mis shows. Y contemporáneo, pero es más o sea, es más danza caribeña, digamos, ¿no? Entonces, eso no estoy haciendo mucho en Bolivia, por eso también me hace falta irme a Estados Unidos, porque en Bolivia como que no vende mucho, o sea, la gente no le atrae. Algunos sí. En La Paz tengo amigos que les encanta eso, ¿no? Pero aquí no, entonces también me hace mucha falta conectarme con esa parte. Wow, lamentablemente tenemos que terminar. Una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, Giancarla. ¿Otra más? La última. Ya has dicho la última hace 2. No, eran 2 nada más, esta es la última. Ya. A ver, al margen de todo lo que tú haces, de todo lo que has hecho y todo lo que piensas hacer, ¿qué es lo que te apasiona como Giancarla, como persona, como mujer, independientemente de todo lo que haces? Y obviamente haces muchas otras cosas, pero ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué te hace que todos los días abras tus maravillosos ojos y digas, tengo que levantarme, y no tengas un concepto casi kafkiano ahí de quedarte y decir, no, pero tengo que hacerlo, tengo esta pasión por resolver? Mira, muy aparte de la música, tengo una pasión muy grande por mejorar la vida del otro. Ya sea de hecho en Bolivia estos últimos años, estos 2 años que he estado aquí, he tenido 3 maestros, ahora tengo una maestra de medicina ancestral, medicina alternativa. ¿Sabes? Si yo podría mañana morirme, digamos, ¿no? Me gustaría ver una Bolivia, no voy a decir perfecta, porque es imposible, pero por lo menos con 2 cositas, 3 cositas mejor. Que ya no hayan, digamos, guaguitas trabajando, no que haya un sistema donde los niños no tienen que vivir eso, donde los viejitos, los ancianos no estén mendigando en las calles, ¿ya? Y donde nuestra tierra esté limpia. O sea, limpia como se merece, no a medias. O sea, limpia de plásticos, de todo. O sea, esas son 3 cositas. Pero de esto viene de la empatía, es de querer ver al otro mejor. Y eso es algo que no me inspira, me tortura. Me tortura por dentro. El podcast es un intento de dar un espacio a gente que no puede contar su historia de otra forma, pero me tortura el hecho de que ver a mis hermanos, a mi gente sufrir, ¿no? Entonces me apasiona eso, ¿no? A aprender a ayudar a los otros a ser mejores, sin creer que soy nadie, porque no es que yo sea excelente ni nada, ni que pueda, pero tratar de ver, digamos, si alguien está enfermo, cómo ayudar, ¿no? O cómo mejorar la vida del otro. Eso es lo que me llena más allá de la música. Bien, pues no creo que no sea tan inalcanzable. Creo que es bastante complicado. Sí, es bastante complicado, y sobre todo las circunstancias en las que nos encontramos. Sin embargo, creo que pues siempre están los propósitos, ¿no? Y creo que a partir de eso, el hecho de que nosotros como seres humanos caigamos en la cuenta de que se necesita transformar estas cosas ya es un trecho bastante ganado, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se tiene que tomar en cuenta es de que no todos, o la gran mayoría de todos los seres humanos piensan como tú. Si todos pensásemos de una manera positiva y tengamos, digamos, unos derroteros más o menos positivos, creo que este mundo sería un poquitín más interesante, ¿no? Es decir, si los poderes políticos y económicos no fuesen tan, digamos, profundos, y esas asimetrías, daríamos un poquito más de nosotros para poder un poco transformar este mundo. Pero bueno, en todo caso, pues, ¿qué te digo, Giancarla? Ha sido un placer enorme poder dialogar contigo, poder conocerte personalmente y decirte muchísimas gracias, Giancarla, por haber dado tanto al país y por seguir en este trabajo tan importante de aportar sobre todo a la cultura, al arte, ¿no? Que creo que siempre ha sido, no sé si menospreciado, pero como una especie de quinta o hasta sexta rueda del carro, y eso me parece abominable, ¿no? Es decir, si yo estuviese, por ejemplo, en el poder y tengo capacidad de transformar, lo hago, ¿no? De una manera positiva, y creo que el arte es la mejor vía
¿no? Siempre he dicho que el conocimiento es poder y hay que utilizar eso y encaminar ese poder del conocimiento a través, en este caso del arte, pues hacia un mundo un poco más positivo. Giancarla, muchísimas gracias por estar en Podcast de los Tiempos. Espero que no sea ni la primera ni la última para poder dialogar estas cosas tan importantes. Gracias de verdad y muchas gracias también por una vez más aportar tanto al país. Gracias, Rudy, y gracias por tu valentía y gracias por el espacio que estás creando para nosotros. Es muy importante. Gracias por ser un boliviano y por dejarme hablar y expresar mi verdad. Muchísimas gracias, pues, Giancarla. En todo caso, pues a ustedes también agradecerles por seguirnos semana a semana. Estamos todos los miércoles a través de Podcast Los Tiempos Digitales. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Por favor, comparta, dele like, suscríbase, pero también activa la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Muchísimas gracias, pues en esta ocasión hemos querido hablar tal vez un poquitín más de lo habitual. Nos hemos pasado de los 40 y tantos minutos, sin embargo creo que ha valido muchísimo la pena para conocer un poquito más a esta maravillosa mujer, Giancarla, y todo el trabajo y todo el arte que viene haciendo y seguramente seguirá haciendo acá desde Bolivia, desde cualquier punto donde se encuentre. Sin embargo, pues siempre se ha dicho que el arte no tiene fronteras, no tiene colores, no tiene ideologías. Creo que el arte es libre y creo que Giancarla lo expresa de esa manera. Ante todo, es una persona libre y el arte es libre. Muchísimas gracias. En todo caso, los comprometo para el próximo episodio. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Hasta el próximo video.